procede y sigue presionando a la población. Maduro reprime a los venezolanos que están en contra de su amañada victoria electoral. El presidente lanzó la Operación Knock Knock, enviando tropas para reunir gente luego de aparentes intentos de manipular la encuesta. En medio de todo este caos, el amigo de Maduro, el presidente turco Erdogan, hizo un movimiento inesperado. Erdogan de Turquía llama a Maduro de Venezuela tras disputadas elecciones y solicita comunicación. Según una lectura turca, el presidente turco transmitió sus felicitaciones por el país sudamericano tras los disputados resultados electorales, aunque no llegó a felicitar a Nicolás Maduro. Por primera vez desde las disputadas elecciones, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió a Nicolás Maduro que participara en una discusión en Venezuela el miércoles. Erdogan no llegó a felicitar a Maduro, quien declaró la victoria para un tercer mandato a pesar de las manifestaciones masivas y las acusaciones de fraude y opacidad de observadores extranjeros. La traducción turca de la llamada de Erdogan-Maduro decía: Turquía continuaría apoyando el proceso de diálogo en Venezuela, transmitiendo sus deseos de paz, prosperidad y bienestar al pueblo venezolano. Erdogan surgió como una de las pocas figuras selectas para dirigirse al solitario líder de Venezuela. Sin embargo, según una transcripción turca del teléfono, Erdogan no llegó a ofrecer felicitaciones a Maduro, en contraste con el presidente ruso Vladimir Putin, quien se apresuró a felicitar el triunfo en disputa inmediatamente después de las elecciones. El gobierno venezolano se sorprendió de que Erdogan no felicitara a Maduro por su victoria y el resultado de la encuesta. Las acciones de Erdogan podrían verse como una señal de desilusión con Maduro. Después de que ambos se declararan ganadores, los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en la nación aún están en debate entre Maduro y Edmundo González, el candidato opositor. El órgano electoral en Venezuela proclamó vencedor a Maduro, aunque observadores de fuera del país y de las capitales occidentales cuestionaron la validez del resultado. Maduro no ha publicado ninguna evidencia que respalde su supuesto triunfo, pero sí instó a la Corte Suprema, que él controla, a realizar una auditoría. Según el resumen, Erdogan y Maduro también hablaron sobre sus relaciones bilaterales y el conflicto de Israel en Gaza. Ankara no apoya abiertamente al gobierno de Venezuela ni a los partidos de oposición respaldados por capitales occidentales, a pesar de que está en contra de las sanciones económicas occidentales impuestas al país por Estados Unidos. Uno de los principales socios comerciales de Turquía en América Latina es la nación ubicada en América del Sur. Según datos oficiales turcos, el volumen comercial de las dos naciones superó los $1.000 millones el año anterior. Erdogan tiene fuertes lazos personales con el líder de Venezuela bajo escrutinio. Tras la victoria de Erdogan en las elecciones presidenciales de mayo de 2023 para la reelección, Maduro asistió a la ceremonia de inauguración del presidente turco en junio de 2023. A lo largo de sus más de 2 décadas en el poder, Erdogan también realizó varios viajes a la nación sudamericana. Su visita más reciente fue en 2018. Durante su visita a Venezuela en febrero, Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, se reunió tanto con Maduro como con Iván Gil, su homólogo de Venezuela. Por su parte, Gil se ha erigido como uno de los principales diplomáticos que más viajes ha realizado a Turquía en los últimos 24 meses. Más recientemente, él y Fidan viajaron a Ankara en mayo para una reunión conjunta del Consejo de Cooperación entre las dos naciones. Después de las polémicas elecciones venezolanas, la desaparición de un trabajador humanitario en el aeropuerto despierta temores de persecución. Edny López no había estado en contacto con nadie desde el domingo. La profesora de Ciencias Políticas y poeta consumada de 33 años se estaba preparando para viajar a Argentina a ver a una amiga cuando envió un mensaje de texto desde el aeropuerto para informar de un problema con su pasaporte. En el mensaje obtenido por Associated Press, ella le escribió a su novio: «Migración se llevó mi pasaporte porque aparece como vencido. Rezo a Dios para que un error del sistema no me arruine». Lo que sucedió a continuación sigue siendo un misterio.
pero sin duda se sumó a la atmósfera de pavor y persecución que envolvió a Venezuela después de su polémica elección presidencial. La peor ola de violaciones de derechos humanos desde las dictaduras militares en América Latina en la década de 1970. Al descubrir que López no había abordado la aeronave, su madre Ninosca Barrios y sus acompañantes comenzaron a buscar frenéticamente en las instalaciones correccionales. Después de más de 48 horas, finalmente se enteraron el martes de que estaba detenida sin su voluntad y sin poder comunicarse con su familia, o un abogado por parte de la notoria Policía de Inteligencia Militar de Venezuela, por acusaciones penales no identificadas. En un video que se volvió viral en las redes sociales el martes, Barrios lloroso suplicó frente a la principal oficina de derechos humanos de Venezuela: «Por favor, devuélveme a mi hija. Es injusto que una madre de Venezuela tenga que soportar todo esto». La detención de López no es inusual. Más de 2.000 personas han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio por oponerse al presidente Nicolás Maduro o impugnar su afirmación de haber ganado un tercer mandato, a pesar de la abrumadora evidencia de que fue derrotado por un margen de más de 2-1. Según la organización local de derechos humanos Provea, otras 24 personas han muerto. La enorme ola de detenciones que Maduro alentó personalmente pone a Venezuela en camino de superar fácilmente el número de personas encarceladas durante las 3 represiones anteriores contra los opositores de Maduro. Periodistas, figuras políticas, miembros del personal de campaña y un abogado que defiende a los manifestantes se encuentran entre los detenidos. A otros que intentaron salir del país se les revocó el pasaporte venezolano. Una activista local incluso usó una palanca para irrumpir en la casa de funcionarios de inteligencia militar y transmitió en vivo su arresto. María Oropesa, líder de una campaña opositora en una zona remota del estado portuguesa, dice en la transmisión por internet que termina abruptamente después de 3 minutos. «Estás entrando a mi casa arbitrariamente sin ninguna orden de allanamiento. No soy un mal comportador. Solo soy un ciudadano normal que quiere vivir en otro lugar». Para Maduro y Venezuela, este puede ser un momento verdaderamente único. Se esperaba la evidente manipulación de las elecciones venezolanas del 28 de julio por parte de Nicolás Maduro. De hecho, el extremadamente impopular Maduro determinó que su gobierno tenía margen para salirse con la suya porque el mundo se estaba concentrando en 2 conflictos y en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Podría manipular las elecciones para darle al partido chavista un segundo mandato de 6 años en el poder. Los analistas cuestionaron por qué Maduro no siguió la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, que simplemente invalidó el registro de todos los partidos políticos opositores respetables y encarceló a líderes opositores por acusaciones falsas antes de que se emitieran los votos. Es cierto que a la anciana académica María Corina Machado, líder de la oposición, y a su reemplazo elegido, no se les permitió registrarse. Sin embargo, la dictadura creyó que las estrategias de intimidación y toda la fuerza de los recursos estatales serían suficientes para asegurar un resultado favorable, por lo que permitió que Edmundo González se postulara a la presidencia. La respuesta improvisada del público tras la finalización del engaño en la madrugada del 29 de julio sugiere que los líderes del Partido Socialista se extralimitaron. A medida que las esculturas de Hugo Chávez han sido derribadas en todo el país, expresando indignación pública y descontento, algunos comentaristas predicen que va a pasar muy poco, lo que implica que Maduro, indudablemente, se mantendrá en el poder. Sin embargo, su estudio parece ignorar 3 aspectos importantes que realmente distinguen el presente del pasado. En primer lugar, las elecciones anteriores estuvieron muy reñidas, como en 2013, o la oposición no hizo campaña en 2018, por ejemplo. En todos los casos, las circunstancias hicieron que la afirmación de triunfo de Maduro fuera al menos sostenible. Esta vez, González, el candidato opositor, aventajaba a Maduro en un 65% frente al 31%, según encuestas de salida confiables.
González lidera entre un 67% y un 30%, según los números de la oposición del 81% de las actas electorales, que son de acceso público en línea. En segundo lugar, la oposición tiene disciplina y unidad. María Corina Machado, a diferencia de sus predecesores al frente de la coalición opositora, es capaz, confiable y no propensa a torpes improvisaciones. Con más del 90% de los votos en sus primarias en octubre del año pasado, ganó un liderazgo indiscutible y lo ha utilizado con gran efecto. Menos de 24 horas después de la votación, decenas de miles de hojas de conteo se publicaron en línea para que el público las viera, una medida brillante que tomó a todos desprevenidos. Los organizadores del partido también se sorprendieron. En tercer lugar, la narrativa del régimen recibió un golpe severo, aunque simbólico, por el carácter imprevisto de las manifestaciones nacionales, que recordaban el mito que dio origen al chavismo en 1989. Esta vez, a diferencia de instancias anteriores, las protestas comenzaron en Petare, el barrio marginal más grande de Sudamérica y Venezuela, en lugar de en los suburbios ricos y de clase media de las principales ciudades. Esta vez, la ira del público es generalizada e inquebrantable. Sin lugar a dudas, una rendición pacífica o un levantamiento coordinado es improbable dada la dependencia de Maduro de una infraestructura coercitiva bien engrasada y patrocinada por Cuba. Solo en los primeros días de las protestas se han producido más de 900 arrestos y 11 muertes verificadas como resultado de la violenta represión llevada a cabo por personal de seguridad y colectivos, que son pandillas civiles armadas por el gobierno. Pero concentrándose, aparentemente, los analistas tienden a perder el bosque por los árboles. En todo el mundo, Maduro está rompiendo. Los representantes diplomáticos de 7 naciones latinoamericanas fueron destituidos por el gobierno venezolano el lunes siguiente a la elección. Incluso conocidos observadores convocados por la dictadura como los expresidentes de Colombia, Leonel Fernández y República Dominicana, exigieron que el órgano electoral hiciera públicas todas las actas de escrutinio. Con la excepción de las autocracias arraigadas y los clientes del régimen, muy pocas naciones democráticas en el área han reconocido la elección. Además de resaltar cuán obvio es el fraude, aliados ideológicos como Brasil y Colombia se han negado a reconocer el reclamo de victoria de Maduro. Esto genera preocupación para Colombia, en particular con respecto a una nueva oleada de migrantes venezolanos abatidos. Dada la aptitud de Machado para manejar asuntos de la oposición, las conversaciones sobre un puente dorado para Maduro y su círculo íntimo podrían estar ya en marcha. Debido al faccionalismo oligárquico, dentro del chavismo, la despiadada represión de la disidencia por parte del régimen y su intención de arrestar a Machado y González Urrutia, es un desafío determinar el éxito. Pero en las próximas semanas, los líderes del régimen pueden enfrentar una mayor presión, tanto desde adentro como desde afuera, lo que hace que aferrarse al poder sea más costoso que renunciar a él. Con todos los ojos puestos en Venezuela, esta vez el liderazgo de María Corina Machado y una población completamente cansada de décadas de desgobierno marcan la diferencia.